Muy bien, amigos, y estábamos escuchando a Franco De Vita con Luis, una canción pues de los 80, 90 también. Y estamos hoy por iniciar pues la entrevista esperada con el gran Miguel Pachas Almeida. Estamos en la línea telefónica con él. Muy buenas tardes, maestro Miguel Pachas. Buenas tardes, amigo Jorge. Un gusto saludarte. Gracias, maestro, por aceptar la entrevista. Y sí, Huancavelica pues lo recuerda usted, porque usted estuvo el año pasado aquí en Huancavelica presentando pues su libro, ¿no? Una biografía de César Vallejo, Yo que tan solo he nacido. Y amigos de Contracultura, amigos de Radio Estudio 1, Miguel Pachas Almeida pues es uno de los estudiosos más importantes que existen en la fecha sobre el gran César Vallejo. Maestro, queríamos preguntarle en primer lugar, ¿no? Sí. ¿Cómo va vuestro trabajo, ¿no? ¿Sigue usted con estas investigaciones que constantemente realiza, maestro? Bueno, después de terminar ya el año anterior, me he dedicado nuevamente a tratar de difundir la vida de Vallejo en diversos lugares, tratando pues de que de repente a algunas personas que pertenecen a algunos grupos culturales de diferentes lugares del país se animen pues a invitarme a ir a diferentes lugares del Perú y también, si es posible, en el extranjero, para difundir la biografía de César Vallejo, ¿no? Bien, sí, pues usted vemos que está trabajando por difundir pues la obra, sobre todo de Vallejo, ¿no? Y que se dé a conocer a Vallejo no como la estrella que lo conocemos, ¿no? Es decir, como lo tenemos siempre pues en alto a Vallejo, ¿no? Sino también conocer a ese ser humano que fue el gran bate de América, ¿no, maestro? Claro, creo que esa es una parte fundamental. Cuando alguien lee la poesía de Vallejo se pregunta, ¿y cómo fue Vallejo como persona, no? Creo que en ese sentido la biografía que hemos publicado nos trata de informar, nos trata de acercarnos a este gran artista peruano que vivió en nuestro país hasta 1923 y luego los años consiguientes en París y también en España en algunos momentos. Creo que de todas maneras, a partir de esta obra, he encontrado o he constatado de que muchas personas se están interesando más por conocer las diversas facetas de César Vallejo, mi hermano. Claro, porque amigos de Contracultura, Vallejo no solo era poeta, también se dedicó a muchas otras artes en la literatura, maestro Miguel Pachas. Claro que sí, Vallejo ha sido periodista, por ejemplo, Vallejo ha sido profesor, ha sido un dramaturgo, ha tenido mucho que ver con como la parte del ensayista Vallejo. También, ¿qué podríamos decir del Vallejo que tiene una filosofía muy particular con respecto a la vida en ese momento, cuando se iniciaba el proceso de capitalismo en el mundo? Es decir, muchas facetas de Vallejo que en realidad no se habían todavía difundido lo suficiente para que la gente realmente conozca a Vallejo. Por supuesto, también en esta obra no solamente hablamos de sus virtudes, que son muchas, sino algunos defectos que tuvo, como tú sabrás, sí. Como ser humano todos hemos tenido, ¿no? Así es, maestro. César Vallejo nace un 16 de marzo en Santiago de Chuco, en la sierra del departamento de La Libertad. Y también él, pues, él tuvo, hizo como ayudante de su papá, pues, ¿no? Así, le llamaban defensor de pleitos, ¿no, maestro? Bueno, según lo que se ha escrito, en este caso, alguien que lo conocía más directo como Juan Espejo Esturizaga, mencionaba que Vallejo desde muy joven pues apoyaba a su padre a elaborar pues los legajos, ya que su padre era un defensor de pleito, así de manera digamos autodidacta ahí en su pueblo de Santiago de Chuco, ¿no? Ya posteriormente parece increíble, pero esta situación habría de repente incentivado a Vallejo para que, además de estudiar letras,
también estudie jurisprudencia, ¿no? Creo que esa es una parte interesante de su vida, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Y eso viene pues de esa actividad de ayudar a su papá, ¿no? Claro. Él también, él quiso siempre estudiar pues en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, las carencias económicas no lo ayudaron. Se matriculó en la Universidad de San Marcos para estudiar medicina, pero tuvo que dejarla, maestro. O sea, él iba a ser médico, maestro Miguel Pacha. Bueno, él iba a ser médico porque fue una petición especial de su hermano mayor, ¿no? Víctor Clemente. Resulta que el hermano mayor no pudo estudiar, ya que tuvo hijos desde muy temprana edad, pero le dijo a Vallejo, bueno, como yo no he podido ser médico, porque quería ser médico, entonces dijo, Vallejo, tú vas a hacer lo que yo no he podido realizar en la vida. Entonces parece que Vallejo se entusiasmó y postuló a la Facultad de Medicina acá en San Fernando, en Lima, en San Marcos, ¿no? Pero por problemas económicos, como tú bien lo dices, ya posteriormente regresó a Trujillo, pero allí sí ya más decidido a iniciarse en la Facultad de Letras, ¿no? Y maestro, ¿y dónde es que él publica sus primeros trabajos o poemas? ¿En qué lugar? Es decir, ¿lo hace allá en su tierra, en Lima, o en qué lugar lo hace? Bueno, en Cerro de Pasco, imagínate, ¿no? En las minas de Cerro de Pasco, había una revista allí. Esa fue la primera vez que Vallejo publicó un poema. Estoy hablando más o menos en Trujillo, ya en la revista Cultura Infantil. Entonces ya prácticamente Vallejo se inició con una vida azarosa, pero también interesante en la poesía, ¿no? Es decir, la vida de Vallejo también ha sido dura, ¿no? Por lo menos en su infancia, o toda su vida siempre fue difícil, ¿no? Bueno, yo pienso que al principio ha tenido sus padres, era el engreído de la casa, pero cuando ya se puso en práctica una de las costumbres allá en Santiago de Chuco, prácticamente los hermanos menores pasaban a órdenes del hermano mayor, en este caso Víctor Clemente. Entonces Vallejo dejó prácticamente de lado todos los engreimientos que tenía con sus padres y tuvo que ya entrar al mundo de la disciplina con su hermano mayor, ¿no? Ese ha sido un primer cambio, ¿no? Ya posteriormente, estando en Trujillo, sufrió los embates de los actos literarios, en Lima también, en Madrid también, en París también tuvo que estar convertido en un escritor no oficial, porque no ha estado dentro de los escritores oficiales que llegaron allí. Entonces Vallejo siempre ha estado con esos inconvenientes en la vida, pero gracias a eso también supo salir adelante, ¿no? Claro, sí, pues él nos enseña a cómo luchar contra los peligros, las indiferencias que existen en nuestra sociedad, porque Vallejo sufrió mucho por el racismo. ¿Es así, maestro? Sí, es una parte interesante que Víctor Clemente Vallejo Gordillo, un sobrino nieto de César Vallejo, es el único familiar que me ha dado importantes declaraciones para saber un poco más de la familia Vallejo. Él me informó de que en realidad el racismo no solamente existía en Trujillo o en Lima en esa época, sino en su propia casa, es decir, en Santiago de Chuco. Él me comentó, por ejemplo, que allí Víctor Clemente, el hermano mayor, era muy racista, no se juntaba con aquellos que no tenían la piel blanca como él, porque si tú analizas y observas la fotografía de la familia Vallejo, son pocos los que son blanquinosos y la mayoría son pues mestizos como Vallejo, como César Vallejo, ¿no?
Entonces me contó, me informó de que en realidad Víctor Clemente, el hermano mayor, solo se juntaba con aquellos que eran blancos, o en todo caso con los que tenían dinero, ¿no? Y que demostraba además, lo decía así, en su caso, de que en realidad odiaba a los indígenas y a los negros, ¿no? Entonces, significa que Vallejo, ese racismo que él mismo sufrió tanto en Trujillo como en Lima, y en algunos casos la xenofobia en París, él lo vivió en su propia casa, mi hermano. Bien, estamos haciendo pues un recuento de la vida y estamos aprovechando que tenemos en línea pues a un investigador, un estudioso sobre Vallejo y también queríamos pues que nos contara, maestro. Vallejo sufre prisión en el Perú, luego viaja a Europa y en Europa también es todo es decir, su vida es todo por así decirlo, una aventura, ¿no? Y en la biografía que usted tiene, que usted ha escrito, pues nos narra pues sus vivencias en España y en varios lugares de Europa. Vallejo fue un hombre pues cosmopolita, por así decirlo, que ha recibido mucha información de distintos lugares del mundo, pero él nunca olvidó a su tierra, es decir, al Perú, ¿no? Siempre que estuvo en Europa estuvo pendiente de la situación política peruana y él esa también es una parte que no se conoce mucho de Vallejo, maestro. Bueno, tienes razón, es una de las partes que no se conoce o no se quiere difundir. Justo hace pocos días he publicado un pequeño post en Facebook sobre la posición política marxista de Vallejo, que muchos tratan de evitar, que no tratan de que se difunda, sobre todo acá en el Perú. Yo podría decirte que Vallejo, estando en París o en España, nunca olvidó a su tierra, empezando por Santiago de Chuco. Siempre dijo de que él era de Santiago de Chuco y nunca dijo que era de Lima y menos de Trujillo. Y fue interesante porque él, cuando se refería al Perú, no se refería pues a esa Lima de antaño que amaban los españolizantes, sino más bien él decía que el Perú era grandioso para él porque es ese Perú partiendo de la sierra, ¿no? Por eso es que hay un verso en Telúrica y Magnética de Poemas Humanos donde dice: sierra de mi Perú, Perú del mundo, y Perú del mundo, y Perú al pie del orbe, yo me adhiero. Esa es una parte fundamental que en una oportunidad rescaté para elaborar un artículo que se tituló La afiliación indígena de César Vallejo, que lo leí en un congreso internacional sobre Vallejo en Uruguay. Es tan interesante, mi hermano, que los intelectuales uruguayos, después de que terminé mi exposición, se sorprendieron tanto de cómo es que Vallejo amaba tanto a su tierra y sobre todo a su gente. No, eso ha sido fundamental y que lamentablemente no se habla de eso acá en el Perú. Hablando ya de las cuestiones políticas, el marxismo de Vallejo es uno de los temas que realmente no se quieren tratar, no son tratados. En los últimos congresos vallejeños que han habido, creo que contando con los dedos serían conmigo 2 personas, algo más, que han tratado esta faceta política de Vallejo, y que indicaría en todo caso que en el Perú no se quiere al Vallejo político, mi hermano. Claro, y a Vallejo, pues, este gran poeta, ¿no? Que en un principio fue negado, por así decirlo, hecho a un lado pues por la élite, ¿no? Limeña, sobre todo por la élite peruana. ¿Por qué? Porque no era blanco pues como el resto. Luego de que ya es conocido a nivel mundial, ¿no? Luego de su muerte y todo, esos mismos grupos que lo rechazaron lo han tomado pues como una, por así decir, una bandera, por así decir, ¿no? Es decir, lo tienen ellos ahí y mira, soy un vallejista, un vallejólogo, por así decirlo, ¿no? Y le han puesto pues una cortina ahí, un impermeable, que no quieren pues tal vez que la realidad o que la verdad se conozca, porque ellos quieren mantener pues tal vez una
una forma de una figura de él, ¿no? Y tal vez sea ese pues el motivo de que no permiten de que nosotros conozcamos más sobre Vallejo, ese Vallejo humano, ¿no? Ese Vallejo que era feliz, que era alegre, ¿no? Que también tuvo sus momentos de sufrimiento, pero que fue una persona como nosotros, ¿no? Tuvo ese don de manifestarse y crear palabras, y ¿no? Él ha inventado nuevas palabras. Es un gran formador realmente hasta ahora para todos nosotros. Y usted, maestro, que es un estudioso, también está haciendo, aparte de que usted es biógrafo de él, también ha escrito libros sobre Georgette, usted también ha hecho el guión para una película que se está haciendo sobre Vallejo. Bueno, sí, a partir de recordar tanto, digamos, sufrimiento que tuvo que pasar por ser un poeta auténtico, iniciando esa vida poética en Trujillo, observando, por ejemplo, de cómo los doctores literarios, o sea, los académicos que se creen dueños de la verdad y no están de acuerdo que aparezcan nuevas luces en la literatura, lo atacaron de la manera más vil, en este caso en Trujillo y también acá en Lima. Entonces eso me incentivó a escribir un guión para que luego hagamos una película sobre Vallejo. Como tú sabes, Neruda, por ejemplo, tiene 2 películas, pero Vallejo no tiene ninguno, y no ha habido nadie que se haya interesado en hacer una película sobre Vallejo. Entonces empezamos a trabajar. Tú has entrevistado, por ejemplo, a Reinaldo Arenas, nuestro primer actor nacional. Entonces yo le dije: mira, Reinaldo, acá hay un proyecto para sacar una película, la primera película sobre Vallejo, y yo quisiera que tú me apoyes, mi hermano. El problema que existe acá es que no tengo dinero para poder pagar a los actores. ¿Me creerás, Jorge, me creerás, mi hermano, que Reinaldo hizo la bandera de un compromiso de un actor con el arte sin necesidad de una retribución económica? Y fue así como hemos logrado, por lo menos, convocar a más de 40 o 50 actores, entre los cuales está Segundo Vara, Merido Laya, Luis Enrique, bueno, y otros amigos. Está Geraldine Díaz, está Carlos Paco Orbegoso, y otros más que ahorita no recuerdo, pero son muchos los actores que están participando, actores y actrices, de manera voluntaria, y creo que esto tiene un significado muy importante, ¿no? O sea, el amor a Vallejo nos lleva a hacer un trabajo sin ningún tipo de interés económico, ¿no? ¿Y para cuándo está lista ya la película, maestro? Bueno, esperamos pues estrenarla a fines de este año. Nos quedan solamente 8 escenas por grabar. Ya estamos casi finalizando. Nunca pensé que las escenas digamos de interiores, yo siempre pensaba que las escenas de exteriores eran las más complicadas, y sin embargo veo que no. Las escenas interiores son complicadas porque hay que buscar siempre una locación adecuada, que se preste a la época, con un sinnúmero de elementos. Entonces, como yo desconocí este aspecto, yo me considero, digamos, un atrevido, porque he entrado a la literatura, ahora estoy en el cine, y gracias a mi hijo Cristian Álvaro, que es el director de Welcome Globe, está llevando adelante la película. Pero son experiencias importantes porque nuestro objetivo es, al fin y al cabo, es el siguiente: difundir, ¿no?, el legado de Vallejo, y para que todo el mundo lo conozca, quién fue César Vallejo, aquí, ese extraordinario poeta que nació aquí en el Perú, ¿no? Bien, maestro, estamos seguros pues que esta película va a ser un éxito. Usted tiene razón, he entrevistado al maestro Reinaldo Arenas y efectivamente pues él está trabajando con esas ganas, que él también ama a Vallejo, conoce la vida de Vallejo, y que más pues una película con Reinaldo Arenas
¿no? Y con el guión de usted va a ser pues fidedigna, bien pegada a la historia y muy bien interpretada pues por Reinaldo Arenas, y estamos seguros de que va a traspasar las fronteras esa película. Usted sabe que aquí en Huancalica hay muchos jóvenes, muchas personas que aman la escritura de Vallejo, y que siempre están pendientes pues de este avance, porque usted estuvo el año pasado aquí en una actividad cultural que hicimos, presentamos el libro, y también ya estamos coordinando para que en abril esté usted por aquí nuevamente, por estas tierras. Ya lo vamos a soltar en la noticia muy pronto, pero estamos haciendo las coordinaciones, tanto la radio como también las asociaciones culturales que nos apoyan, como Carlos Maigua, que está aquí, y lograr que usted llegue y nos enseñe más, nos ilustre más sobre Vallejo. Muchas gracias, maestro, por su deferencia de darnos esta entrevista, y quisiera por favor que se despida de Huancavelica, de los que aman a Vallejo, aquí en la ciudad, en la tierra del Mercurio. Bueno, mis palabras finales para agradecerte eternamente, mi estimado amigo Jorge. Gracias a ti he llegado con Vallejo a Huancavelica, la famosa tierra del Mercurio, allí donde he encontrado poetas y escritores muy interesados por la cultura, y espero pues muy pronto llegar nuevamente a Huancavelica y juntos poder conocer un poco más la figura de nuestro gran poeta César Vallejo, nuestro más grande poeta de habla hispana, mi hermano. Muchísimas gracias, maestro Miguel Pachas, y estaremos pues coordinando otras actividades. Muchas gracias por habernos permitido conocer algo más de Vallejo. Hasta pronto, maestro. Gracias, Jorge. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.